¿Ya sentiste como si tu cuerpo guardara un misterio más grande de lo que el mundo podía explicar? Pues eso fue lo que me pasó a mí. Un día desperté con el vientre hinchado, con náuseas iguales a las de una joven embarazada, pero yo ya había pasado la edad. Ya era abuela de 4 nietos. Cuando conté que estaba embarazada, todos se rieron de mí, diciendo que era invención de una vieja solitaria. Hasta mis propias hijas dudaron. Crecí en los años 60. En una familia de rancho donde la mujer casi no tenía voz. Me casé joven con Antonio López, un agricultor rudo que me dio 3 hijos, pero también muchas noches de silencio y lágrimas. Nunca me separé porque en aquella época eso era peor que cualquier escándalo. Pasé la vida tragando en silencio, cuidando de los demás y olvidándome de mí. Después de que Antonio murió, pensé que mi destino era solo esperar el fin en paz, cosiendo y rezando. Pero el campo mexicano le gusta atormentar a quien piensa que ya lo ha vivido todo. Al principio pensé que era una enfermedad, un tumor, cualquier cosa. Pero en las madrugadas, cuando el viento del altiplano hacía crujir las tejas, yo oía un llanto. No era cosa de mi cabeza. Parecía que un niño me llamaba desde dentro del vientre, implorando nacer. Fui al médico del pueblo, y él juró que no tenía nada. Volví a casa desacreditada, pero el peso en el vientre solo aumentaba. Mi vecina, doña Refugio, una curandera antigua, dijo que no era enfermedad de gente. Eso es un espíritu queriendo renacer a través de usted, Lala. Es una promesa antigua que se está cumpliendo. A partir de ahí, mi sufrimiento se convirtió en un secreto. Los dolores venían en oleadas, como las contracciones en las que tantas veces sostuve las manos de las madres. Lloraba sola, sintiendo que cargaba algo que nadie creería, hasta que, en una noche de septiembre, la más fría de mi vida, desperté sangrando. Corrí al cuarto y, sola, entré en un trance que no sé explicar. De mi cuerpo no salió un niño de carne, sino un destello de luz que iluminó toda la habitación. Era como si un alma hubiera sido liberada de mi vientre cansado. Al día siguiente, conté lo que había sucedido. Me llamaron loca, histérica, algunos hasta hereje. Pero quien estuvo allí esa madrugada lo jura. Los vecinos vieron la luz atravesando la ventana y oyeron un llanto que no pertenecía a ningún bebé de la calle. Hoy, pasados 2 años, todavía llevo la marca de ese milagro. Cuando camino por el mercado de San Juan, escucho cuchicheos, pero también recibo miradas de respeto. La comunidad no sabe si llamarme santa o loca. La noche tiene una memoria propia, un tapiz tejido con los hilos de lo que se dijo y principalmente de lo que se silenció. En esa madrugada de 1982, en San Juan del Río, el silencio que se abatió sobre la casa de los Rojas era más pesado que la tormenta que azotaba el techo de barro. Era un silencio que contenía el peso de 9 meses de secretos, de acusaciones veladas y de una fuerza que brotaba de la más profunda desesperación. Antes de desentrañar los días y las noches que llevaron a este momento, una invitación. Si las historias de resiliencia, de esas que se esconden detrás de ventanas cerradas y sonrisas cansadas, tocan tu alma, considera suscribirte a nuestro canal. Así como el viaje de Carmelita, todos cargamos batallas invisibles, y cada suscripción nos ayuda a compartir más de estas narrativas de fuerza humana. Ahora, permítete ser transportado al centro de la tormenta. El suelo de baldosas frías era una afrenta para los pies descalzos de Carmelita Rojas. Cada paso desde el cuarto del fondo hasta la pequeña sala de estar era una cuenta regresiva, una marcha fúnebre hacia la vida que había conocido. Tenía 48 años, pero en ese momento se sentía de 1000. El aire era denso, pesado con el olor de la lluvia, de la tierra mojada y del tequila barato que emanaba de Ramón, su esposo, dormido en el sofá raído. La única luz provenía de un relámpago ocasional que rasgaba la oscuridad, iluminando por una fracción de segundo su rostro, flácido en el sueño ebrio. En sus brazos cargaba un bulto, no en una manta de lana suave, sino en un viejo y manchado trapo de cocina. El peso era extraño, denso e inerte. No había llanto, no había calor, no había la menor señal de la vida que un recién nacido promete. Sus brazos, que ya habían acunado a 4 hijos y 6 nietos, temblaban bajo la carga de esa negación. Se detuvo frente a la rústica mesa de madera, cubierta por un mantel de plástico con dibujos de girasoles descoloridos. Las botellas vacías de Ramón estaban allí, testigos silenciosos de sus noches de ira y sospecha.
con un movimiento que no fue ni suave ni brusco, sino simplemente final, depositó el bulto sobre la mesa, al lado de las botellas. El sonido fue ahogado, un golpe sordo que pareció resonar más fuerte que los truenos de afuera. El ruido fue suficiente. Ramón se movió en el sofá, mascullando algo incomprensible. Abrió los ojos, turbios e irritados por la luz súbita de otro relámpago. Parpadeó, tratando de enfocar la silueta de su esposa parada en medio de la sala. «¿Qué diablos haces, mujer?» Su voz era un arrastrar de piedras, áspera y pastosa. «Vete a la cama». Carmelita no se movió. Sus ojos, que durante 9 meses se habían fijado en el suelo, en la estufa, en cualquier lugar que no fuera el rostro acusador de su marido, ahora lo miraban con una intensidad fría y cristalina. Era una calma aterradora, la calma que precede al derrumbe de una montaña. «Traje lo que tanto querías ver», dijo ella, la voz firme, desprovista de cualquier temblor. Ramón se sentó, apoyándose en los codos, la confusión nublando su embriaguez. Miró la mesa y vio el bulto deforme sobre el trapo de cocina. «¿Qué es eso? ¿Otra de tus brujerías?» «No», la palabra salió cortante. «Es el hijo que juraste que no era tuyo, la bastardía que yo cargaba». Él rió, un sonido hueco y desagradable. «No me vengas con cuentos, Carmelita. Una vieja como tú», ella lo interrumpió, lo que ya era en sí un acto de rebelión sin precedentes. Con las puntas de los dedos, que ya no temblaban, desenrolló lentamente los bordes del trapo. La luz de un nuevo relámpago inundó la sala, revelando lo que había dentro. No era un bebé, era un conglomerado de tejido denso y deforme, una masa de carne silenciosa, con el color pálido y enfermizo de algo que nunca estuvo vivo. Un embarazo molar, como un médico le explicaría años después. Pero, en esa noche, era solo la materialización de toda la vergüenza, el dolor y la soledad que había cargado. Era la prueba física de su cuerpo gritando contra sí mismo. La risa de Ramón murió en su garganta. Se inclinó hacia adelante, los ojos desorbitados por una mezcla de horror e incredulidad. El olor a alcohol fue reemplazado por el hedor del miedo. Miró de esa masa grotesca al rostro de su esposa. El rostro de ella no contenía triunfo, ni odio, solo un vacío vasto y profundo. «Ahí está», repitió ella. La voz ahora un susurro que llenó cada rincón de la sala. «La vergüenza no es mía, Ramón. Nunca lo fue». Y entonces, el silencio. Un silencio absoluto que ni la tormenta de afuera podía penetrar. En ese instante, algo irrevocable se rompió entre ellos, no con un estruendo, sino con la quietud de una copa de cristal que, al encontrar el suelo, se hace 1000 pedazos. 9 meses antes, la vida de Carmelita Rojas seguía el ritmo lento y predecible de San Juan del Río. Los días comenzaban antes del amanecer, con el olor del maíz siendo molido para las tortillas, y el sonido distante de la campana de la iglesia llamando a la primera misa. Carmelita era una mujer de gestos medidos y pocas palabras. Su universo contenido en los límites de su casa de paredes de adobe y en el pequeño jardín de cactus y bugambillas que cuidaba con una devoción silenciosa. Su cuerpo, marcado por el tiempo y por 4 partos, era un mapa de su historia. Sus manos, encallecidas por el trabajo, sabían la medida exacta de la harina y el agua. Su espalda, encorvada, conocía el peso de los cubos de agua y de las preocupaciones no dichas. A sus 47 años, se veía como una matriarca en su ocaso. Sus hijos, ya casados y con sus propias familias, la visitaban los domingos. Sus nietos corrían por el patio, y el sonido de sus risas era la melodía que llenaba el creciente silencio entre ella y Ramón. Ramón, un hombre forjado por la dureza del campo, se había vuelto más silencioso y amargo con los años. El trabajo en la pequeña parcela de tierra que había heredado ya no le daba el mismo orgullo. Pasaba más tiempo en la cantina del pueblo que en casa, y cuando regresaba, traía consigo el olor agrio del pulque y un humor inestable. La comunicación entre ellos se había reducido a órdenes y monosílabos. La comida, la ropa, ¿dónde está? Carmelita respondía con la misma economía, una danza de resignación que ambos ejecutaban desde hacía años. Fue en una mañana de febrero, bajo el fuerte sol de Querétaro, que se sintió el primer susurro de cambio. Carmelita estaba en el mercado, el olor a cilantro y cebolla fresca flotando en el aire. De repente, una ola de náuseas la golpeó con la fuerza de un puñetazo. Se apoyó en un puesto de chiles, la vista borrosa, el estómago revuelto.
Doña Elvira, la vecina cuya lengua era tan afilada como su cuchillo de verduras, notó su palidez. «¿Estás bien, Carmelita? Pareces que has visto un fantasma». «Fue solo el calor, Elvira. Nada más», respondió Carmelita, forzando una sonrisa y tratando de controlar la respiración. Pero no era solo el calor. Las náuseas se convirtieron en una compañía matutina constante. Luego vino la fatiga, un cansancio que se le metía en los huesos y la hacía desear la cama mucho antes del anochecer. Lo atribuyó a la edad. «El cuerpo empieza a pasar factura», pensaba, mientras amasaba la masa para el pan con una lentitud inusual. Ramón apenas lo notaba. Su atención estaba puesta en la sequía que amenazaba la cosecha y en el fondo de su botella. Los cambios en Carmelita eran demasiado sutiles para sus ojos, o quizás simplemente no le importaba mirar. Para él, ella era parte del mobiliario de la casa, útil, presente, pero raramente observada. Carmelita, por su parte, se guardaba esas extrañezas para sí misma. Quejarse no era lo suyo. Había sido criada para soportar, para tragar los dolores y seguir adelante. En su mente, era solo otra fase, un desarreglo del cuerpo que pronto pasaría. No sabía que ese era solo el primer verso de una canción sombría que su cuerpo comenzaba a componer. Marzo llegó, trayendo consigo vientos que levantaban el polvo rojizo de las calles sin pavimentar. Con él, el hambre. No el hambre normal, que se sacia con un plato de frijoles y tortillas, sino un apetito voraz, insaciable. Carmelita se encontraba deseando combinaciones extrañas: mangos verdes con sal y chile en plena madrugada, el dulce del piloncillo raspado directamente de la barra. Comía a escondidas, avergonzada de ese deseo que parecía no pertenecerle. Su cuerpo, que durante años había mantenido la misma forma, comenzó a alterarse. La cintura de sus vestidos, antes holgada, se volvió ajustada. Sus senos, sensibles e hinchados. Un día, al mirarse en el espejo agrietado del cuarto, lo notó. Debajo del ombligo, una pequeña, pero innegable curvatura, una protuberancia que no estaba allí antes. El pánico la envolvió como un chal helado. Imposible. Era simplemente imposible. La menopausia ya le había dado sus señales hacía años, con sofocos y ciclos irregulares que finalmente habían cesado. Era abuela. Su tiempo de engendrar hijos había pasado, sellado y guardado como la ropa de bebé de sus hijos en el fondo de un baúl de madera. Intentó racionalizar. Era hinchazón, una enfermedad, quizás un tumor. Cualquier cosa, menos eso. La palabra embarazada era un absurdo, una broma de mal gusto que su mente se negaba a formular. Pero su cuerpo contaba otra historia, una historia antigua y familiar, que conocía de memoria, pero que ahora se presentaba en un idioma distorsionado y aterrador. Las visitas de su hija, Isabel, se convirtieron en un campo minado. Isabel, con sus ojos atentos y su manera práctica, fue la primera en sospechar. «Mamá, usted se ve diferente», dijo un domingo, mientras ayudaba a poner la mesa. «Está comiendo más, y su cara está más redonda». Carmelita sintió que la sangre se le iba del rostro. «Es la edad, mi hija. Una se hincha. Tal vez debería ver al doctor Mateo», insistió Isabel, solo para asegurarse de que todo está bien. «No necesito médico». La respuesta de Carmelita fue más áspera de lo que pretendía. «Sé cuidarme sola». Isabel retrocedió, sorprendida por la reacción de su madre, usualmente tan dócil. La semilla de la duda, sin embargo, había sido plantada no solo en la mente de Carmelita, sino también en la de su hija, y en el pequeño universo de San Juan del Río, las semillas de la duda germinaban con una rapidez aterradora, convirtiéndose en enredaderas de chismes que se enroscaban en todo. La noticia, o más bien, el rumor, se extendió como un reguero de pólvora. Comenzó con un comentario de doña Elvira en el mercado, luego un susurro entre dos comadres en la puerta de la iglesia, y pronto la enfermedad de Carmelita Rojas era el tema principal del pueblo. Nadie se atrevía a decir la palabra en voz alta. Todo se hacía con miradas, con medias palabras, con sonrisas maliciosas intercambiadas por encima de los hombros. Cuando Carmelita caminaba por la plaza, sentía los ojos sobre ella. Las conversaciones cesaban abruptamente cuando se acercaba, para reanudarse en murmullos tan pronto como pasaba. Ella, que siempre había sido una presencia respetada, aunque discreta, se había convertido en un espectáculo.
La vieja, que parecía estar esperando, se encogió. Empezó a usar los vestidos más anchos y oscuros que tenía, chales pesados incluso bajo el sol abrasador. Sus idas al mercado se volvieron rápidas y objetivas. Su presencia en la misa dominical, antes un ritual inquebrantable, se hizo esporádica. La iglesia, que debería ser un refugio, se transformó en otro escenario para su juicio silencioso. La soledad, que antes era una compañera tranquila, se convirtió en una celda. Dentro de su propia casa, se sentía prisionera. El espejo era su enemigo. Cada día, la protuberancia en su vientre crecía, obstinada y real, burlándose de su negación. Ramón aún no había dicho nada, pero Carmelita sentía el cambio en él también. Su silencio ya no era de indiferencia, sino de observación. La miraba de reojo mientras cocinaba, sus ojos deteniéndose en su silueta. Había una tormenta gestándose en esos ojos, y Carmelita sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que se desatara sobre su cabeza. Una tarde, mientras barría el patio, escuchó la risa de un grupo de hombres proveniente de la calle. Uno de ellos, amigo de Ramón de la cantina, le gritó: «¡Oye, Ramón! Parece que todavía tienes pólvora en la cartuchera, viejo». La risa que siguió fue cruel y burlona. Carmelita sintió el rostro arder de vergüenza. Corrió hacia adentro de la casa, el corazón martillándole en las costillas. Se encerró en el cuarto y lloró. Lloró no por la humillación, sino por el terror de lo que estaba por venir. El chiste de los hombres en la calle era la chispa que encendería la mecha de la furia de su esposo. La paz precaria de su hogar estaba a punto de hacerse añicos. La tormenta estalló un sábado por la noche. Ramón llegó más tarde y más borracho de lo normal. Cerró la puerta de un portazo que hizo temblar a los santos de cerámica en la repisa. Carmelita, que lo esperaba con la cena caliente en la estufa, se encogió en la silla de la cocina. No necesitaba mirarlo para saber que había llegado la hora. Se detuvo en el umbral de la cocina, el cuerpo balanceándose ligeramente. Sus ojos, inyectados en sangre y furia, la recorrieron de arriba abajo, fijándose en su vientre, que el vestido ancho ya no podía disimular por completo. «Así que es verdad», escupió las palabras, cada una un proyectil, «lo que todo el pueblo anda comentando». Carmelita permaneció en silencio, las manos entrelazadas en su regazo, los nudillos blancos. «Responde, mujer», gritó, dando un paso adelante. El olor a alcohol y a ira era sofocante. «¿De quién es esa cosa que cargas?» «Es...» Su voz se quebró. Intentó de nuevo. «No lo sé, Ramón. Es una enfermedad». Él soltó una carcajada amarga que no tenía nada de alegría. «¿Una enfermedad? ¿Una enfermedad que te da barriga de embarazada? No me tomes por idiota, Carmelita. Soy viejo, pero no ciego. ¿Crees que no sé que un hombre de mi edad ya no puede hacer eso? ¿Crees que no sé que una mujer de tu edad ya está seca por dentro?» Cada palabra era un cuchillo, torciendo la herida de su edad, de su feminidad, de su dignidad. «No ha habido nadie, Ramón. Te lo juro por la Virgen Santísima», susurró, los ojos llenos de lágrimas que se negaba a derramar. «Mentiras». Golpeó la mesa con el puño, haciendo saltar los platos. «Me has deshonrado. Me has convertido en el hazmerreír de todo el pueblo. Una vieja parida. Eso solo puede ser cosa del diablo o de otro hombre». Se acercó, el rostro a centímetros del suyo. Ella podía sentir el calor de su aliento odioso. «Dime quién fue. Dime el nombre del desgraciado que se acostó con mi mujer, y quizás tenga piedad de ti». Ella negó con la cabeza, incapaz de hablar. La verdad era tan increíble que sonaría como la mayor de las mentiras. ¿Cómo podría explicar que no había otro hombre? ¿Cómo podría explicar lo inexplicable? «Cállate, entonces», dijo él retrocediendo, el desprecio goteando de su voz. «Quédate con tu secreto. Pero que sepas esto. A partir de hoy, eres una extraña en esta casa. Tú y esa bastardía que cargas. Cuando nazca, los quiero a los dos fuera de aquí». Se dio la vuelta y se fue, cerrando de un portazo la puerta de su cuarto. Carmelita se quedó sola en la cocina, el olor de la cena olvidada en la estufa mezclándose con el olor de la amargura. La tormenta había pasado, pero había dejado tras de sí una destrucción silenciosa. La casa ya no era un hogar, era un campo de batalla, y ella estaba completamente sola. Los días que siguieron fueron tejidos con un silencio hostil. Ramón la ignoraba por completo. Pasaba a su lado como si fuera invisible, una sombra en su propia casa. Comía la comida que ella preparaba sin una palabra de agradecimiento, y dormía en el sofá de la sala, dejándole a ella la cama vacía del matrimonio, que ahora parecía un mausoleo para su matrimonio.
La casa de paredes de adobe, antes su reino, se transformó en su prisión. Las paredes parecían cerrarse sobre ella, el techo bajo presionando sus hombros. Se movía por las habitaciones como un fantasma, realizando sus tareas diarias en piloto automático. Lavar, cocinar, limpiar. La rutina era lo único que la mantenía cuerda, la única ancla en un mar de incertidumbre. El mundo exterior se encogió. Dejó de ir a la iglesia, de visitar a su hija. Cuando Isabel aparecía, Carmelita inventaba excusas para mantenerla fuera de la puerta. «Tengo una gripe fuerte, mi hija. No quiero que te contagies. Pero mamá, solo quiero ver cómo está». Papá no contesta el teléfono. «Estoy bien. Vuelve el domingo», decía ella, la voz ahogada por la puerta cerrada. No podía dejar que Isabel la viera así. No podía soportar la mirada de lástima, o, peor aún, de sospecha en los ojos de su propia hija. Estaba construyendo un muro a su alrededor, ladrillo a ladrillo de mentiras y evasivas, para protegerse del mundo, pero terminó emparedándose viva. Las noches eran las peores. Acostada en la cama fría, Carmelita ponía la mano sobre su vientre. No había los movimientos suaves, las patadas gentiles que recordaba de sus otros hijos. Solo había un peso denso, extraño, que no parecía tener vida propia. Era como llevar una piedra dentro de sí. Rezaba, se arrodillaba ante el pequeño crucifijo colgado en la pared del cuarto, las cuentas del rosario deslizándose por sus dedos temblorosos, pero sus plegarias parecían rebotar en el techo y volver a ella, vacías. ¿A quién le estaba rezando? ¿A un Dios que le había enviado esta prueba inexplicable? ¿A una virgen que parecía haberle dado la espalda? Su fe, antes un pilar sólido, comenzó a agrietarse bajo el peso de su realidad. En una noche particularmente oscura, se miró en el espejo. La luz de la luna que entraba por la ventana dibujaba una silueta que apenas reconocía. Era la silueta de una mujer embarazada, sí, pero sus ojos contaban una historia diferente. Eran los ojos de alguien perdido, atormentado. En ese momento, entendió. No importaba la verdad. No importaba si era un milagro, una maldición o una enfermedad. A los ojos del mundo y de su marido, ella era culpable y estaba siendo sentenciada a cumplir su condena en total aislamiento. En medio de la desesperación, un nombre surgió en su mente, traído por un recuerdo lejano. Soledad, una mujer mayor que vivía en las afueras del pueblo, en una pequeña casa al final de un camino de tierra. No era una doctora, sino una curandera, una partera que poseía el conocimiento de las hierbas y las tradiciones antiguas. Soledad había ayudado en el parto de Isabel, hacía más de 20 años. Era una mujer de manos suaves y ojos que parecían ver más allá de la superficie. La idea de buscar a Soledad era un riesgo. Significaba salir de su escondite, caminar por las calles donde cada mirada era una acusación. Pero la necesidad de una respuesta, de una palabra de comprensión, era más fuerte que el miedo. Necesitaba que alguien la mirara y no viera a una pecadora, sino a una mujer asustada. Esperó a una mañana en que Ramón salió temprano para resolver algo en el pueblo vecino. Se cubrió con su rebozo más envolvente, tapándose la cabeza y el rostro tanto como pudo. Con el corazón latiendo desbocado, salió de casa y comenzó la larga caminata. El sol ya era fuerte, y cada paso levantaba una nube de polvo. Mantuvo los ojos bajos, evitando el contacto visual con quien pasaba. La casa de Soledad era exactamente como la recordaba, pequeña, encalada, con un caótico jardín de hierbas medicinales y flores silvestres. Humo salía de una pequeña chimenea, llevando un olor a romero y manzanilla. Carmelita dudó en la puerta antes de llamar. Una voz envejecida, pero firme, la invitó a pasar. Soledad estaba sentada en una mecedora, trenzando hojas de palma. Sus cabellos eran 2 largas trenzas blancas, y su rostro, un mapa de arrugas profundas y serenas. Miró a Carmelita durante un largo momento, sus ojos oscuros y penetrantes pareciendo leer toda su historia. «Carmelita Rojas, ha pasado mucho tiempo», dijo sin sorpresa. «Siéntate, pareces llevar el peso del mundo sobre tus hombros». Las amables palabras fueron suficientes para romper el dique que Carmelita había construido. Las lágrimas finalmente llegaron, silenciosas y calientes. Se sentó en un banquito de madera, y entre sollozos lo contó todo. La náusea, el hambre, el vientre creciente, la acusación de Ramón, el juicio del pueblo. Soledad escuchó pacientemente, sin interrumpir. Cuando Carmelita terminó,
La vieja curandera suspiró. «Déjame ver», dijo, con voz suave. Con manos temblorosas, Carmelita se levantó la blusa. Soledad se acercó, y con sus manos sorprendentemente cálidas y secas, tocó su vientre. Sus dedos eran experimentados. Sabían qué buscar. Palpó suavemente, la frente fruncida en concentración. Su tacto no era clínico, sino humano, lleno de una sabiduría ancestral. Carmelita contuvo el aliento, esperando un veredicto. Soledad continuó examinando el vientre de Carmelita durante varios minutos. El silencio en la pequeña habitación roto solo por el tic-tac de un reloj de pared y el crepitar del fuego. Su expresión era de profunda perplejidad. Presionaba, sentía, inclinaba la cabeza como si intentara escuchar un secreto que el cuerpo se negaba a contar. Finalmente, retrocedió, las manos cayendo a sus costados. Miró a Carmelita, no con acusación ni lástima, sino con una genuina confusión. «Es extraño», dijo, más para sí misma que para Carmelita. «Muy extraño». «¿Qué es extraño?» La voz de Carmelita era un hilo. «Es un bebé, ¿verdad?» Soledad negó lentamente con la cabeza. «Tiene el tamaño y la forma de un embarazo de 5 o 6 meses. El útero está alto, firme. Pero no hay vida aquí, Carmelita». El corazón de Carmelita se detuvo. «¿Qué quiere decir? No siento el movimiento. No siento el pulso de una nueva alma». Soledad la miró, los ojos llenos de una honestidad brutal pero compasiva. «He ayudado a cientos de mujeres a dar a luz. Conozco la sensación de un niño en el vientre. Y esto no es un niño, es un peso muerto, un crecimiento silencioso». Esas palabras, en lugar de aterrorizarla aún más, le trajeron una extraña sensación de validación. Un peso muerto. Era exactamente así como se sentía. La descripción de Soledad resonaba perfectamente con su propia intuición. No era la alegría de una nueva vida lo que cargaba, sino el fardo de algo inexplicable e inerte. «Entonces, ¿qué es?», preguntó Carmelita, la esperanza de una respuesta simple desvaneciéndose. «No lo sé, mi hija», admitió Soledad con humildad en su voz. «Mi conocimiento viene de la tierra, de las plantas, de las tradiciones. He visto muchas cosas, pero nunca algo así. Parece una burla de la naturaleza, una semilla que brotó mal. Fue a la estufa, tomó una taza de barro y sirvió un té humeante. Bebe, es de manzanilla, para calmar el espíritu». Carmelita sostuvo la taza con ambas manos, sintiendo el calor extenderse por sus dedos fríos. No tenía una respuesta, pero tenía algo casi tan valioso, alguien que le creía, alguien que veía el enigma en su cuerpo y no la traición en sus acciones. «¿Qué hago, Soledad?». La vieja curandera se sentó de nuevo en su mecedora. «Lo que está creciendo ahí, sea lo que sea, un día tendrá que salir. Necesitas ser fuerte, más fuerte de lo que has sido en toda tu vida. El juicio de los hombres es pasajero, pero la verdad de tu cuerpo es tuya para cargar. Confía en lo que sientes, no en lo que dicen, y cuando llegue la hora, tu cuerpo sabrá qué hacer». Carmelita salió de la casa de Soledad con el sol de la tarde comenzando a bajar. No llevaba consigo una cura o una solución, pero llevaba un faro en medio de su oscuridad, la confirmación de que su intuición era correcta y la certeza de que no estaba loca. Lo que cargaba no era el fruto de un pecado, sino un misterio de la carne, y de alguna manera, eso le dio la fuerza para continuar el viaje, por más solitario que fuera. El encuentro con Soledad no cambió las circunstancias externas de Carmelita, pero operó una sutil transformación en su interior. La vergüenza abrumadora comenzó a dar paso a una resignación endurecida, una especie de aceptación desafiante. Si lo que cargaba era un enigma, entonces ella sería la guardiana de ese enigma. Dejó de esconderse con tanto ahínco. No es que buscara la confrontación, pero el miedo paralizante que la mantenía encerrada en casa disminuyó. Volvió a caminar hasta el pequeño arroyo en la parte trasera de su propiedad, un lugar donde solía ir a pensar. Se sentaba en una piedra lisa, bajo la sombra de un sauce, y observaba el agua correr. Allí, en silencio, conversaba con la carga en su vientre. No como una madre habla con un hijo, sino como alguien que habla con su propia sombra. «¿Qué eres?», preguntaba en pensamiento. «¿Por qué me elegiste?». No había respuesta, por supuesto, pero el acto de cuestionar, de confrontar lo desconocido dentro de sí misma, era un ejercicio de poder. Sus movimientos se volvieron más deliberados. Había una nueva gravedad en su andar, como si el peso físico en su cuerpo la estuviera anclando, en lugar de oprimirla.
Ramón notó el cambio. La mujer encogida y asustada estaba siendo reemplazada por alguien cuya quietud ahora contenía una chispa de acero. Esto lo enfurecía aún más. Su indiferencia pasiva se transformó en provocaciones verbales. «¿De paseo, Carmelita?», decía con sarcasmo cuando la veía regresar del arroyo. «¿Mostrando tu vergüenza a los peces? Tal vez ellos entiendan mejor que yo». Ella no respondía, simplemente lo miraba, una mirada vacía que parecía atravesarlo, y continuaba su camino. Su silencio era un arma más eficaz que cualquier palabra. Le negaba la reacción que tanto deseaba. El llanto, la súplica, la confesión. Él quería que ella se quebrara, pero ella, paradójicamente, se estaba solidificando. La semilla de la fuerza, plantada por Soledad, comenzaba a germinar. Era una fuerza extraña, nacida no de la esperanza, sino de la ausencia de ella. Carmelita ya no esperaba comprensión, ni perdón, ni salvación. Solo esperaba el final, y esa ausencia de expectativas la liberó de una manera inesperada. Ya no tenía nada que perder. Un día, mientras cuidaba su jardín, arrancando malezas con una furia contenida, sintió un movimiento, no una patada, sino una especie de desplazamiento interno, lento y pesado, como una piedra rodando en el fondo de un lago. Se detuvo, la mano sobre el vientre. Fue la primera y única vez que sintió algo. No era el temblor de una vida, sino el reacomodo de un peso. Y en ese momento, supo, con absoluta certeza, que Soledad tenía razón. Lo que sea que estuviera allí, no estaba vivo. El verano se instaló sobre San Juan del Río, opresivo e inmóvil. El calor parecía amplificar la tensión dentro de la casa de los Rojas. Fue en esa atmósfera sofocante que Isabel decidió que ya no podía aceptar las excusas de su madre. En una tarde de domingo, apareció en la puerta, no sola, sino con su hermano mayor, Mateo, un hombre serio y trabajador que vivía en un pueblo cercano. «Mamá, abre la puerta». La voz de Isabel era firme. «No nos vamos hasta que hablemos contigo». Carmelita, sabiendo que ya no podía posponer lo inevitable, abrió la puerta. La vista de su madre la impactó. El rostro estaba más delgado, con ojeras profundas, pero el vientre era prominente, inconfundible bajo el vestido sencillo. Mateo desvió la mirada, incómodo. «¿Qué está pasando, mamá?», preguntó Isabel entrando en la casa, sus ojos recorriendo el tenso ambiente. «¿Por qué te escondes de nosotros? ¿Qué te hizo papá?». Ramón, que estaba en la sala, se levantó del sofá. «Yo no he hecho nada. Pregúntale a tu madre. Pregúntale sobre su enfermedad». El aire se volvió eléctrico. Mateo dio un paso adelante, interponiéndose entre sus padres. «Papá, por favor, estamos aquí para ayudar». «¿Ayudar?», se burló Ramón. «Pregúntale a ella quién es el padre de esa cosa. ¿A eso vinieron? ¿A elegir un nuevo padre para sus futuros hermanos?». La crueldad de las palabras hizo que Isabel se estremeciera. «Basta, papá». Se volvió hacia Carmelita, los ojos suplicantes. «Mamá, por favor, dinos la verdad. Te queremos. No importa lo que sea, estaremos de tu lado». Carmelita miró los rostros de sus hijos. Vio la preocupación genuina en Isabel, el malestar y la confusión en Mateo. Los amaba más que a nada. Pero ¿cómo podría explicar lo inexplicable? ¿Cómo podría pasarles una carga que ni ella misma entendía? La verdad, su verdad, era tan extraña que sonaría a locura. Intentarían llevarla a un médico. El médico no confirmaría el embarazo, y la deshonra se sellaría a los ojos de todos. La sabiduría de Soledad era un conocimiento antiguo, no algo que un médico de la ciudad aceptaría. Así que eligió el silencio. «No hay nada que decir», respondió, la voz desprovista de emoción. «Esta es mi casa y este es mi cuerpo. Es un asunto entre su padre y yo». «Pero mamá», comenzó Isabel. «Por favor, vayan a casa», la interrumpió Carmelita, su decisión sellada en cada sílaba. «Cuiden de sus familias. Yo sé cuidarme sola». El rechazo fue un golpe para Isabel. Las lágrimas brotaron en sus ojos. Miró a su hermano en busca de apoyo, pero Mateo, siempre reacio a las confrontaciones, solo se encogió de hombros, impotente. La autoridad de sus padres, aunque rota, seguía siendo una fuerza poderosa. Se fueron, dejando tras de sí un silencio aún más profundo. Carmelita los observó desde la ventana hasta que doblaron la esquina. Había alejado a las únicas personas que podrían haber sido sus aliados. El muro a su alrededor ahora estaba completo, y ella estaba, definitiva e irrevocablemente, sola.
Los meses se arrastraron. Julio, agosto, septiembre. El cuerpo de Carmelita continuó su silenciosa transformación. El vientre creció a un tamaño que rivalizaba con sus embarazos anteriores. Le dolía la espalda constantemente, y caminar se convirtió en un esfuerzo. Se movía por la casa con la lentitud de una pesada embarcación, cada paso un recordatorio de la carga que llevaba. La hostilidad de Ramón no disminuyó, pero cambió de forma. Las explosiones de ira dieron paso a un desprecio frío y constante. Se refería a ella en tercera persona, incluso cuando estaban en la misma habitación. «Dile a la mujer que el café está frío», le decía a las paredes. «Pregúntale si la señora piensa usar toda el agua caliente». Era una tortura psicológica, diseñada para despojarla de su identidad, para reducirla a un objeto de su deshonra. Carmelita, sin embargo, había encontrado un lugar dentro de sí misma que las palabras de él no podían alcanzar. Se concentraba en las pequeñas cosas: el sabor de un pan recién horneado, la belleza de una flor de cactus que florecía obstinadamente en el jardín seco, la frescura del aire de la mañana. Eran pequeños actos de resistencia, pequeñas afirmaciones de que ella todavía existía, más allá del vientre que la definía a los ojos de los demás. Empezó a contar los meses. Sabía, por experiencia, que un embarazo dura 9 lunas. Si su cuerpo estaba imitando una gestación, entonces, en algún momento, intentaría expulsar lo que estaba dentro. La idea la aterrorizaba, y al mismo tiempo le traía una extraña sensación de alivio. Sería el final del secreto, de la espera, del juicio. En octubre, cuando el 8º mes llegaba a su fin, comenzó a prepararse. No como una madre prepara el ajuar de un bebé, sino como un soldado se prepara para una batalla solitaria. Guardó paños limpios y viejos en una caja en el cuarto del fondo, la habitación menos usada de la casa. Juntó velas y cerillos, botellas de agua. Su cuerpo también parecía prepararse. Sentía una presión creciente en la parte baja de la espalda, una sensación de peso que se intensificaba. A veces, sentía contracciones débiles e irregulares, que reconocía como las contracciones de Braxton Hicks, las falsas alarmas del cuerpo. Pero, en su caso, ¿eran alarmas para qué? Ramón, ajeno a estos silenciosos preparativos, parecía satisfecho en su ignorancia. Para él, el problema solo se volvería real cuando un bebé llorara. No podía concebir otra posibilidad. La ironía era que Carmelita, la mujer a la que acusaba de engañarlo, era la única que sabía que no habría llanto. No habría un bebé para ser expulsado de casa. Solo habría la verdad. Y la verdad, sospechaba, sería más impactante y perturbadora que cualquier mentira que él pudiera imaginar. Noviembre llegó con un aire diferente. El cielo sobre Querétaro, usualmente de un azul límpido, comenzó a cubrirse de nubes grises y pesadas. El aire se volvió eléctrico, cargado de una promesa de lluvia que tardaba en cumplirse. La atmósfera fuera de la casa parecía un espejo de la tormenta que se gestaba dentro de Carmelita. El 9º mes, la cuenta regresiva final. Su cuerpo estaba al límite. Dormir era casi imposible. Pasaba las noches sentada en una silla junto a la ventana, observando la luna esconderse tras las nubes, sintiendo la presión constante en su vientre. La comida sabía a cenizas en su boca. Había adelgazado en todo el cuerpo, excepto en la barriga, que parecía un cuerpo extraño, un parásito que le absorbía la vida. Una mañana, mientras lavaba los platos, una taza se le resbaló de las manos y se hizo añicos en el suelo. El agudo sonido la hizo sobresaltar. Al agacharse para recoger los trozos, un violento mareo la golpeó y tuvo que apoyarse en la mesa para no caer. Ramón, que estaba leyendo el periódico en la sala, no se movió. «¿Rompiste algo, mujer?», preguntó, sin levantar la vista. «Solo una taza», respondió ella, la voz débil. Pero no era solo una taza. Era su compostura, su fuerza, su capacidad de mantener las apariencias. Sentía que se estaba fragmentando, a punto de romperse en 1000 pedazos, como el vidrio en el suelo. Esa misma tarde, una bandada de cuervos se posó en el techo de la casa, graznando estridentemente. Doña Elvira, que pasaba por la calle, se persignó y apresuró el paso. Los cuervos eran un mal presagio. Carmelita los observó desde la ventana de la cocina. No la asustaban. Parecían mensajeros, anunciando que el tiempo de espera estaba terminando. La naturaleza parecía estar en sintonía con su drama. El viento comenzó a aullar entre las tejas, un sonido lastimero que resonaba con la soledad en su corazón. Las bugambillas en su jardín,
antes vibrantes, parecían marchitarse, sus flores cayendo como lágrimas moradas en el suelo seco. Todo indicaba que algo estaba a punto de suceder. El aire, la tierra, los animales y, sobre todo, su propio cuerpo. Las contracciones, antes esporádicas, se volvieron más frecuentes, aunque indoloras. Eran como el ensayo de una orquesta para un concierto terrible. En la última noche, la lluvia finalmente llegó. Comenzó con una llovizna tímida, luego otra, hasta convertirse en un diluvio. Los truenos retumbaban a lo lejos, acercándose cada vez más. Ramón, indiferente al clima, abrió otra botella de tequila y se acomodó en el sofá para beber hasta el olvido. Carmelita se fue al cuarto del fondo, encendió una vela, cuya llama danzaba con las corrientes de aire que entraban por las rendijas de la ventana. Se sentó en el suelo, apoyada en la pared fría, y esperó. El primer dolor real la golpeó poco después de la medianoche. Era una punzada aguda y profunda. La batalla final había comenzado. El dolor era un viejo conocido. Carmelita lo reconoció de inmediato, el mismo dolor que la había desgarrado en 4 ocasiones anteriores. Pero esta vez era diferente. No había la promesa de vida al final, solo la necesidad de purgar. Las contracciones venían en oleadas, comenzando como un cólico profundo y creciendo hasta un apretón brutal que le robaba el aliento. Se aferró al borde de un arcón de madera, el cuerpo temblando incontrolablemente. Sudaba frío, a pesar del aire sofocante de la pequeña habitación. Entre una contracción y otra, había momentos de calma en los que intentaba respirar, reunir fuerzas para la siguiente oleada. Afuera, la tormenta estaba en su apogeo. El sonido de la lluvia torrencial y los truenos era un contrapunto violento a su sufrimiento silencioso. No gritaba. No había nadie para escuchar, nadie para ayudar. Sus gritos se perdían dentro de ella, resonando en su cráneo. Recordó sus otros partos, la presencia de su madre, luego de Soledad. La mano de Ramón sosteniendo la suya, en esos primeros años en que todavía había ternura entre ellos, las palabras de aliento, el paño húmedo en su frente. Ahora, solo había las paredes desnudas, la luz vacilante de la vela y la compañía de su propio dolor. Las horas se arrastraban, cada minuto una eternidad. El dolor la transportaba a un lugar más allá del tiempo, un estado primario donde solo existía su cuerpo y la fuerza implacable que intentaba liberarse. Imágenes de su vida pasaban por su mente en destellos. Su infancia, el día de su boda, el rostro de cada uno de sus hijos al nacer. Parecía que su cuerpo no solo estaba expulsando el crecimiento en su útero, sino también toda una vida de dolores no llorados, de palabras no dichas. Se arrastró hasta el recipiente de agua que había preparado. Mojó un paño y se lo pasó por la cara, por el cuello. El agua fría fue un shock bienvenido, un breve ancla en la realidad. Vio su reflejo en la superficie temblorosa del agua. El rostro que la miraba era el de una extraña, una guerrera exhausta en medio de una batalla invisible. Entonces, sintió que la presión cambiaba. La fuerza que antes la apretaba ahora la empujaba hacia abajo. Era la fase final, la hora de la expulsión. El miedo se mezcló con una feroz determinación. Tenía que terminar, necesitaba terminar. Reuniendo lo que le quedaba de fuerzas, se posicionó, apoyando la espalda en la pared. Se mordió un trozo de tela para ahogar cualquier sonido que pudiera escapar. Y, en sincronía con la siguiente contracción, la más fuerte de todas, empujó. Empujó con la fuerza de 9 meses de silencio, de humillación, de soledad. Empujó contra lo imposible. Lo que salió de ella no fue con un llanto, sino con un golpe sordo en el suelo de madera, envuelto en los paños que había preparado. Por un momento, Carmelita permaneció inmóvil, el cuerpo vaciado, el dolor retrocediendo como una marea baja, dejando tras de sí solo un cansancio que parecía terminal. El sonido de la lluvia era lo único que llenaba el silencio. Con un esfuerzo monumental, se inclinó hacia adelante. Sus manos temblaban tanto que apenas podían sostener la vela. La luz vacilante danzó sobre el bulto en el suelo. El miedo a lo que vería era casi tan paralizante como el dolor que acababa de sentir. Apartó la primera capa de tela, luego la segunda, y entonces vio. La realidad era más extraña y más terrible que cualquiera de sus miedos. No era un bebé deforme, no era un monstruo. Era nada, o más bien, la negación de todo.
un conglomerado de tejido que parecía un racimo de uvas pálidas y enfermizas, entremezclado con membranas y coágulos oscuros. Era una masa de carne sin forma, sin propósito, sin vida, la burla de la naturaleza, como había dicho Soledad, un embarazo que era solo el fantasma de un embarazo. Carmelita lo miró, a la prueba física de su calvario, y no sintió horror, no sintió asco. Lo que sintió fue una claridad fría y cortante, una lucidez que quemó todas sus dudas y miedos. No había pecado, no había traición, solo había esto, un error de su propio cuerpo, un secreto que la carne había guardado y que ahora se revelaba bajo la luz de una vela. Entendió, en ese instante, que su sufrimiento no había sido un castigo divino, había sido un castigo humano. La crueldad no había venido de Dios, sino de Ramón, del pueblo, del miedo y la ignorancia. La vergüenza que la había consumido durante 9 meses no le pertenecía, les pertenecía a ellos. Lentamente, como si realizara un ritual sagrado, envolvió la masa en un paño de cocina limpio, el mismo paño que usaría para envolver el pan caliente por la mañana. Se levantó, las piernas temblorosas, pero la columna erguida. El cuerpo le dolía, pero el espíritu, paradójicamente, se sentía más ligero que en años. El peso físico se había ido, y con él, el peso de la culpa. Salió del cuarto del fondo, dejando atrás el desorden del parto, la vela vacilante y la mujer que solía ser. Cruzó el oscuro pasillo, cada paso firme, determinado. El destino de su viaje era la sala, donde el arquitecto de su sufrimiento dormía, ajeno a la verdad que ella ahora llevaba en sus brazos. La sala estaba oscura, excepto por los destellos de los relámpagos. Ramón roncaba en el sofá, un sonido gutural que parecía la personificación de su indiferencia. Carmelita se detuvo un instante, observándolo. El hombre con quien se había casado, el padre de sus hijos, el compañero de toda una vida, ahora era un extraño, un carcelero en su propia casa. El amor, si es que alguna vez existió, se había transformado en un resentimiento endurecido como la piedra. No sentía odio. Lo que sentía era un profundo cansancio y una resolución inquebrantable. Se acercó a la mesa de madera, el único mueble que separaba su mundo del de él. Las botellas vacías de tequila eran como pequeñas lápidas para los días y noches de agonía que había soportado. Con un gesto deliberado, colocó el bulto sobre la mesa. El sonido, un golpe sordo, fue su grito de liberación. Ramón se movió, despertando. Su irritación inicial al verla allí, de pie y en silencio, rápidamente se convirtió en confusión cuando sus ojos se fijaron en el bulto sobre la mesa. «¿Qué diablos haces, mujer?» Su voz era un murmullo ebrio. «Vete a la cama». El tono de mando, que antes la hacía obedecer sin cuestionar, ahora no tenía poder sobre ella. Lo enfrentó, y por primera vez en 9 meses, él realmente la vio. Vio el agotamiento en su rostro, pero también vio una fuerza que nunca había conocido. «Traje lo que tanto querías ver». La voz de ella era calmada, nivelada, cortando el aire pesado de la sala. Él se sentó, el sueño y la embriaguez disipándose ante la intensidad de ese momento. «¿Qué es eso? ¿Otra de tus brujerías?» La acusación era su último y débil refugio. «No». Hizo una pausa, dejando que la palabra flotara entre ellos. «Es el hijo que juraste que no era tuyo, la bastardía que yo cargaba». La risa de él fue un reflejo, un intento de reafirmar su control, su incredulidad. «No me vengas con cuentos, Carmelita». Una vieja como tú, sin apartar los ojos de los de él, extendió la mano y lentamente desenvolvió el paño. Un relámpago eligió ese exacto momento para iluminar la escena, revelando la masa deforme en toda su extrañeza. La risa de Ramón murió, ahogada. Sus ojos se desorbitaron, el color desapareciendo de su rostro. Se inclinó, el cuerpo temblando, tratando de procesar lo que veía. El horror estampado en sus facciones era visceral. Miró de la mesa a ella, y lo que vio en sus ojos lo quebró. No había súplica, ni ira, ni disculpa. Solo había la verdad, desnuda y cruda. «Ahí está», repitió ella, la voz un susurro que sonó como un trueno. «La vergüenza no es mía, Ramón. Nunca lo fue». Se dio la vuelta, sin esperar una respuesta. No había nada más que decir. Lo dejó allí, solo con la prueba de su crueldad, con el silencio y con la tormenta. Caminó de regreso a su cuarto, no el del matrimonio, sino un pequeño cuarto de huéspedes. Cerró la puerta,
y por primera vez en casi un año, se acostó y se durmió, mientras la lluvia lavaba el mundo exterior. Carmelita se despertó con los primeros rayos de sol entrando por la rendija de la ventana. La tormenta había pasado, dejando tras de sí un aire limpio y fresco, y el olor a tierra mojada. Por un instante, se sintió desorientada. Le dolía el cuerpo, un dolor muscular profundo, pero el peso en su vientre había desaparecido. La ligereza era tan extraña que parecía irreal. Se sentó en la cama. La casa estaba en un silencio absoluto, no el silencio hostil de los últimos meses, sino un silencio vacío, expectante. Se levantó, se puso un vestido limpio y caminó por la casa. La sala estaba como la había dejado, las botellas vacías, el mantel de plástico descolorido. Pero el bulto sobre la mesa había desaparecido, y Ramón tampoco estaba. La puerta principal estaba entreabierta. No sintió curiosidad ni preocupación. Lo que sea que Ramón hubiera hecho con aquello, dondequiera que hubiera ido, ya no era su problema. El capítulo se había cerrado. Fue a la cocina y, por primera vez en mucho tiempo, sintió hambre. Un hambre simple, honesta. Puso el agua para el café en el fuego y comenzó a preparar la masa para las tortillas. Sus movimientos eran lentos, dolorosos, pero firmes. El sonido de sus manos palmeando la masa sobre la piedra era un ritmo familiar, reconfortante. Era el sonido de la vida continuando. Mientras cocinaba, miró por la ventana hacia su jardín. Las flores, antes marchitas, parecían revivir con la lluvia de la noche. Un colibrí se cernía sobre una bugambilla, sus alas un borrón de movimiento y color. La belleza simple de esa escena la llenó de una paz que no había sentido en años. No sabía lo que le deparaba el futuro. No tenía dinero, ni un plan. Solo se tenía a sí misma y la recién descubierta certeza de su propia fuerza. Pero, por primera vez, eso parecía ser suficiente. Comió sus tortillas y bebió su café lentamente, saboreando cada sorbo. El sol de la mañana calentaba su rostro. La casa estaba vacía, pero no se sentía sola. Se sentía libre. Ramón regresó a última hora de la mañana. No entró por la puerta principal, sino por la trasera, como un ladrón. Sus ojos estaban hundidos y rojos, no por la bebida, sino por el agotamiento y, quizás, por la vergüenza. Evitó la mirada de Carmelita. Ella lo observaba mientras se movía por la cocina, sirviéndose un vaso de agua con manos temblorosas. Parecía un hombre derrotado, envejecido 10 años en una sola noche. La arrogancia, la ira, todo se había desvanecido, dejando solo la cáscara de un hombre amargado. Finalmente habló, la voz ronca, dirigida al suelo. Yo me deshice de eso, en el río. Nadie lo sabrá nunca. Carmelita continuó lavando los platos, sin volverse. Yo lo sabré, y tú también. El silencio volvió a instalarse. Él esperaba algo de ella. Gritos, acusaciones, quizás hasta perdón, pero ella no le dio nada. Su indiferencia era su castigo final. Después de terminar sus tareas, Carmelita fue al cuarto que habían compartido durante 30 años. Abrió el viejo baúl de madera al pie de la cama. No tomó ropa, ni joyas, ni los pocos ahorros que guardaba. Tomó solo una pequeña caja de metal. Dentro estaban las fotos de sus hijos cuando eran bebés, un mechón de cabello de cada uno, y una imagen descolorida de sus propios padres. Eran las únicas cosas que importaban. Con la pequeña caja bajo el brazo, caminó hacia la puerta principal. Ramón estaba de pie en medio de la sala, observándola, perdido. ¿A dónde vas?, preguntó, un pánico sutil en su voz. Carmelita se detuvo en el umbral y lo miró. Realmente lo miró, por última vez. No lo sé, respondió ella, y era la verdad. Pero no me quedaré aquí. Pero, esta es tu casa. ¿Qué dirá la gente? Una pequeña sonrisa, la primera en muchos meses, rozó los labios de Carmelita. Era una sonrisa triste, irónica. Pasé 9 meses preocupándome por lo que diría la gente. Ya no me importa. Y con eso, se dio la vuelta y salió. Caminó por el pequeño porche, bajó los escalones y siguió por el camino de tierra, sin mirar atrás. El sol estaba alto en el cielo, y por primera vez en su vida, el camino ante ella estaba completamente abierto, desconocido y solo suyo. Carmelita caminó durante horas, sin un destino seguro, solo alejándose de la casa que había sido su vida y su prisión. El sol del mediodía era fuerte, pero no sentía el cansancio. La adrenalina de la libertad la impulsaba. Finalmente, sus pies la llevaron, casi por instinto, a la parte más nueva del pueblo, donde las casas eran de ladrillo y cemento,
y donde vivía su hija, Isabel, con su esposo y sus 2 hijos. Se detuvo frente a la casa de portón azul, dudando. Había alejado a Isabel con tanta vehemencia. ¿Tenía derecho a aparecer ahora pidiendo ayuda? Tragándose el orgullo, llamó al portón. Isabel abrió, y la sorpresa en su rostro fue rápidamente reemplazada por una profunda preocupación al ver el estado de su madre. Carmelita estaba pálida, exhausta y visiblemente más delgada. Su vientre estaba normal. El cambio era tan drástico que Isabel se quedó sin palabras. «Mamá, ¿qué pasó? ¿El bebé?» «No había bebé, mi hija», dijo Carmelita, la voz cansada pero firme. «Déjame entrar. Te lo explicaré todo». Dentro de la fresca y ordenada casa de Isabel, sentada en el sofá de la sala con una taza de té en las manos, Carmelita contó la historia. No la versión editada que le había dado al mundo, sino la verdad completa. Habló sobre la confusión de Soledad, el peso muerto en su vientre, el dolor del parto solitario y el enfrentamiento con Ramón. No lloró. Narró los hechos con una distancia emocional que asustó e impresionó a Isabel. Cuando terminó, Isabel estaba llorando. Se levantó y abrazó a su madre con fuerza. «Oh, mamá, perdóname», sollozó. «Debería haber insistido. Debería haber derribado la puerta. Te dejé pasar por todo eso sola». Carmelita le acarició el cabello. «No podías saberlo. Nadie podía. Yo misma no lo entendía. Pero ya pasó. ¿Y papá? ¿Dónde está? ¿Qué dijo?» «Está en casa, con su silencio. No hemos hablado más de eso. Y no lo haremos». Ese día, Isabel cuidó de su madre como si fuera una niña. Le preparó un baño caliente, le dio ropa limpia, le hizo su comida favorita y la acostó en una habitación de huéspedes limpia y soleada. Por primera vez en meses, Carmelita durmió en una cama donde se sentía segura, protegida no por paredes, sino por el amor. Sabía que no podía quedarse allí para siempre. No quería ser una carga, pero, por ahora, ese refugio era todo lo que necesitaba para empezar a sanar las heridas, tanto las del cuerpo como las del alma. La partida de Carmelita de la casa de Ramón no pasó desapercibida en San Juan del Río. La noticia se extendió más rápido que su chisme anterior. Carmelita Rojas había abandonado a su marido. Las especulaciones corrían desenfrenadas. Algunos decían que había huido con su amante y su hijo bastardo. Otros, que Ramón, en un ataque de ira, la había echado. La versión más dramática, susurrada en los oscuros rincones del mercado, era que el niño había nacido monstruo y que Carmelita, enloquecida, había desaparecido en la noche. Ramón, por su parte, contribuyó al misterio con su silencio. Cuando le preguntaban por su esposa, solo mascullaba algo sobre que había ido a visitar a parientes lejanos y cambiaba de tema. Se convirtió en una figura aún más recluida, raramente visto fuera de casa o de la cantina, donde bebía en silencio, con la mirada perdida. El pueblo lo veía como un hombre traicionado y abandonado, un pobre diablo. Carmelita, viviendo en casa de Isabel, permaneció invisible durante semanas. Necesitaba tiempo para recuperar fuerzas. Cuando finalmente comenzó a salir, acompañando a su hija a las compras, su apariencia conmocionó a todos. Estaba delgada, pero parecía más alta, más digna. Y no había bebé. La ausencia del niño era la pieza que faltaba en el rompecabezas del chisme, y eso enloquecía a los curiosos. ¿Qué había pasado? ¿Dónde estaba el fruto de la vergüenza? Como nadie tenía la respuesta, la imaginación popular llenó los vacíos. La historia de Carmelita comenzó a transformarse. Ya no era solo la vieja parida. Lentamente, su historia fue adquiriendo contornos de leyenda. La mujer que cargó un secreto en el vientre, la mujer que enfrentó a su marido y a todo el pueblo, y simplemente se fue. Las miradas que la seguían ahora ya no eran de desprecio, sino de una mezcla de miedo, curiosidad y un respeto a regañadientes. Las mismas personas que antes susurraban sobre su pecado, ahora hablaban de su fuerza. Doña Elvira, la reina del chisme, fue la primera en acercarse a ella en el mercado. «Carmelita, qué bueno verte. ¿Te ves bien?» «Estoy bien, Elvira». «Gracias», respondió Carmelita, la voz calmada, la mirada directa. Ya no había necesidad de esconderse. Llevaba su historia no como una mancha, sino como una cicatriz de batalla. El susurro sobre su deshonra se había convertido en la leyenda de su resiliencia.
Vivir en casa de Isabel era cómodo, pero Carmelita no era mujer de estar ociosa. La inactividad la inquietaba. Necesitaba un propósito, algo que fuera suyo. Comenzó ayudando con las tareas del hogar, pero pronto se dio cuenta de que necesitaba más. Su yerno, un hombre bueno y trabajador, le sugirió que usara su talento en la cocina. Las tartas y los panes de Carmelita eran famosos en la familia. Con el estímulo de Isabel, comenzó a hacer panes y dulces para vender. Al principio, solo para los vecinos. Montó una pequeña mesa en el porche de la casa de Isabel, con sus productos cuidadosamente dispuestos. El olor a canela y pan fresco atraía a los transeúntes. Poco a poco, su clientela creció. La gente venía no solo por la comida, sino también por la curiosidad de ver a la Carmelita, pero su actitud seria y profesional desarmaba cualquier intento de chismorreo. Hablaba solo lo necesario, sobre los ingredientes, los precios. Su dignidad era una barrera infranqueable. El trabajo le dio más que un pequeño ingreso, le dio una rutina, un sentido de valía. Sus manos, que durante tanto tiempo habían estado ocupadas solo con las tareas de una casa que ya no era suya, ahora creaban algo que traía alegría a otros e independencia para sí misma. Un día, Soledad, la vieja curandera, apareció en su puerta. No vino a comprar nada, solo se sentó con Carmelita en el porche, y ambas compartieron una taza de té de hierbas en silencio durante un largo rato. «Has encontrado tu camino», dijo Soledad finalmente. «Estoy intentando», respondió Carmelita. «Has hecho más que intentar. Has florecido en la tierra más árida». La vieja sonrió. «Algunas semillas necesitan la tormenta para germinar». Esas palabras se quedaron con Carmelita. Se dio cuenta de que el periodo más oscuro de su vida, de alguna manera, la había preparado para este nuevo comienzo. La fuerza que descubrió en la soledad y la desesperación era ahora la base de su nueva vida. Ya no era la esposa de Ramón, ni solo la madre de Isabel. Era Carmelita Rojas, la mujer que hacía los mejores panes del pueblo. Y por ahora, eso era más que suficiente. Pasó casi un año. El pequeño negocio de Carmelita prosperó. Ya no vendía solo en el porche, sino que abastecía a una pequeña tienda de comestibles local. Con sus ahorros, alquiló una pequeña habitación en la parte trasera de una casa para tener su propio espacio, su independencia. Era modesto, pero era suyo. Un día, mientras caminaba por la plaza principal, de camino a la tienda con una cesta de panes, vio a Ramón. Estaba sentado en un banco, solo. No parecía borracho, solo viejo. Estaba más delgado, los hombros encorvados, la mirada fija en un punto invisible en el suelo. La arrogancia que siempre lo había caracterizado había desaparecido, reemplazada por un aura de derrota. Por un instante, Carmelita pensó en desviarse, en tomar otra calle, pero algo la detuvo. Lo observó desde lejos. El hombre que la había atormentado, que la había humillado, ahora parecía solo una figura patética, una sombra de lo que fue. No sintió lástima, ni ira, sintió una vasta y profunda distancia, como si estuviera mirando a alguien de otra vida. Él levantó la cabeza y sus miradas se cruzaron. El pánico brilló en sus ojos por una fracción de segundo. Hizo ademán de levantarse, de irse, pero dudó. Carmelita, por su parte, no apartó la mirada, simplemente la sostuvo, calmada y firmemente. En ese largo momento de silencio, a través de la distancia de la plaza, tuvo lugar una conversación entera. La mirada de él era una disculpa que nunca tendría el valor de verbalizar. La de ella era un reconocimiento del pasado, pero sin amargura. Era una aceptación. Finalmente, fue ella quien rompió el contacto. Hizo un leve asentimiento con la cabeza, un gesto que no era ni de perdón ni de condenación, sino simplemente de despedida, y continuó su camino. No miró atrás para ver si él seguía allí. No importaba. Ese encuentro, breve y silencioso, había cerrado la última puerta que aún estaba entreabierta. Estaba verdaderamente libre de él. Pasaron los años. La leyenda de Carmelita se consolidó en San Juan del Río. Se convirtió en una institución. La mujer fuerte, la mujer que sobrevivió. Su pequeño negocio se convirtió en una modesta pero exitosa panadería, que administraba con la ayuda de una joven del pueblo. Sus nietos crecieron, y ella se convirtió para ellos en la abuela de las historias y los panes calientes. Nunca les contó los detalles de su oscuro pasado, pero les enseñó sobre la resiliencia de otras maneras. Les enseñó a cuidar las plantas,
a reconocer la fuerza de una maleza que crece en la grieta del cemento, a entender que las cicatrices no son un signo de debilidad, sino de supervivencia. Su relación con Isabel se profundizó, basada en un respeto y admiración mutuos. Mateo, su hijo, también se acercó de nuevo, llevando a sus hijos a visitar a la famosa abuela. El muro que ella había construido a su alrededor se había transformado en una frontera saludable, que ella controlaba, dejando entrar solo a aquellos que le traían paz. Ramón envejeció solo en la vieja casa de adobe. Falleció unos años después, de una enfermedad que lo consumió rápidamente. Carmelita fue al funeral, no por él, sino por sus hijos. Permaneció en la parte trasera de la iglesia, una presencia silenciosa y digna. Cuando todo terminó, fue la única que visitó la casa ahora vacía. Caminó por las habitaciones, tocando los muebles cubiertos de polvo. La casa ya no le causaba dolor, eran solo paredes, un escenario vacío donde se había representado un drama hace mucho tiempo. Tomó una última cosa, una vieja foto de boda, de ella y Ramón, jóvenes y llenos de una esperanza que el tiempo erosionó. Miró a la joven Carmelita de la foto, la chica de ojos asustados y sonrisa tímida, y silenciosamente la perdonó. La perdonó por su sumisión, por su silencio, por haber tardado tanto en encontrar su voz. Dejó la foto sobre la mesa y cerró la puerta de esa casa para siempre. Pasaron décadas. Carmelita llegó a los 72 años. Su cabello, antes oscuro, era ahora una corona de hilos blancos como la nieve. Sus manos, aún fuertes, llevaban las marcas de toda una vida de trabajo. La panadería ahora era administrada por su nieta mayor, pero Carmelita todavía iba allí todas las mañanas para oler el pan y dar sus bendiciones. Vivía en una pequeña casa que se había construido, con un exuberante jardín que era su orgullo. Allí, entre las flores y las hierbas, encontraba su paz. Cada planta tenía una historia, una lección. Las rosas con sus espinas, recordando que la belleza a menudo viene con el dolor. Los resistentes cactus, que florecen en el ambiente más hostil. A veces, cuando la noche estaba tranquila y la luna llena iluminaba el jardín, se sentaba en el porche y recordaba. El recuerdo de los 9 meses de oscuridad ya no era una herida abierta, era una parte de su historia, el capítulo que la forjó, que le dio la fuerza para construir todo lo demás. Pensaba en lo que había cargado, ese conglomerado de carne y hueso, ese tumor monstruoso, como los médicos lo describieron después en términos técnicos que apenas entendía, embarazo molar. Para ella, sin embargo, nunca fue solo un diagnóstico clínico, fue la manifestación física de años de silencio, de sumisión, de palabras tragadas. Su cuerpo había creado un tumor, porque su alma ya no podía guardar tantos secretos. El parto solitario no fue solo la expulsión de una masa de tejido, fue la expulsión de toda una vida de opresión. No sentía amargura, solo una profunda y serena comprensión. La vida, en su extraña y a veces cruel sabiduría, le había dado la más dura de las lecciones para que ella pudiera, finalmente, aprender a ser libre. Su historia, antes un secreto vergonzoso, se convirtió en un testimonio. Las jóvenes del pueblo, a veces, la buscaban para pedirle consejo. Veían en ella no a una víctima, sino un faro de fortaleza. Y Carmelita, con pocas palabras, pero con la inmensa sabiduría de sus ojos, les ofrecía lo que podía, la certeza de que incluso en la noche más oscura es posible encontrar la fuerza para esperar el amanecer. En la quietud de su vejez, Carmelita comprendió la verdadera naturaleza de la fuerza. No era el grito, sino el silencio. No era la explosión, sino la resistencia. Durante 9 meses, soportó en silencio el peso en su cuerpo y el peso del juicio del mundo. Y fue en ese silencio donde se encontró a sí misma. Recordaba esa noche, la noche de la tormenta. El miedo era real, el dolor era inmenso, pero debajo de todo eso había una corriente subterránea de determinación. La mujer que se encerró en el cuarto del fondo no era una víctima escondiéndose, sino una guerrera preparándose para la batalla en sus propios términos. Eligió enfrentar el dolor sola, no por falta de opción, sino porque, instintivamente, sabía que ese era un viaje que solo ella podía hacer. Era una transacción entre ella y su propio cuerpo, un ajuste de cuentas con su propia historia. Cualquier otra presencia habría profanado la santidad de ese momento. El acto de poner la carga sobre la mesa, frente a Ramón,
No fue un acto de venganza, fue un acto de verdad, fue decir, sin palabras, esto es de lo que me acusaste de ser, míralo bien. Esto no soy yo, y no voy a cargar más con el peso de tu ignorancia. Su fuerza no nació en el momento en que salió por la puerta, nació mucho antes, nació en cada comida que comió sola, en cada noche que pasó en vela, en cada mirada de desprecio que soportó sin quebrarse. Nació en la caminata hasta la casa de soledad, en la decisión de levantar un muro para protegerse, en la aceptación del enigma dentro de sí misma. La libertad que encontró no fue algo que alguien le dio, fue algo que reclamó, centímetro a centímetro, desde adentro hacia afuera. Aprendió que la dignidad no es algo que los demás nos conceden, sino algo que nos negamos a entregar. Mirando hacia atrás, a la mujer de 48 años aterrorizada y sola, Carmelita no sentía lástima, sentía un inmenso orgullo. Esa mujer, en su aparente debilidad, tenía la fuerza de una montaña, la fuerza de soportar, de resistir y finalmente, de moverse. Hoy, Carmelita Rojas pasa la mayor parte de sus días en su jardín. Sus movimientos son más lentos, su espalda más encorvada, pero sus ojos aún poseen el brillo de la lucidez. Es una matriarca, no solo de su familia, sino de una manera silenciosa, del pueblo mismo. Su historia se cuenta en voz baja, con un tono de reverencia. La abuela que enfrentó lo imposible se sienta en su mecedora en el porche, observando a sus bisnietos jugar en el césped. Corren hacia ella, trayéndole flores, mariquitas, piedras de formas curiosas. Y ella sonríe, una sonrisa genuina que ilumina su rostro arrugado. Su vida no fue fácil. Estuvo marcada por el dolor, la soledad y la incomprensión. Pero ella transformó todo eso en abono para su jardín, el jardín de su vida. Cada flor, cada hierba, cada fruto es un testimonio de su capacidad de transformar el sufrimiento en belleza, el silencio en sabiduría. La historia que cargó durante 9 meses en su vientre no era sobre un hijo que no existió, era sobre el nacimiento de sí misma. Fue un parto doloroso, solitario, pero que trajo al mundo a la mujer que estaba destinada a ser, libre, fuerte y finalmente, en paz. Aprendió que la verdad, por más cruel y extraña que sea, libera, y que la dignidad es el único suelo fértil donde una vida puede, verdaderamente, florecer. El sol de la tarde baña su rostro, y Carmelita cierra los ojos, sintiendo el calor en su piel. El pasado es una historia contada, y el presente es la paz que ha cultivado con sus propias manos. El viaje de Carmelita nos enseña que la verdadera fortaleza a menudo florece en el silencio, lejos de los ojos del mundo. Nutrida por el valor de enfrentar la propia verdad, ella transformó su dolor en propósito y su soledad en un jardín de libertad. Si su historia resonó en ti, si te conmovió en algún lugar profundo donde se libran tus propias batallas silenciosas, deja tu like para que más personas conozcan esta increíble narrativa de resiliencia. Comenta sobre la fuerza que has encontrado en tu propia vida o en la vida de alguien que admiras. Y, si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras futuras historias. Cada interacción es un reconocimiento a todas las carmelitas que, con su fuerza silenciosa, caminan entre nosotros, cultivando sus propios jardines contra todo pronóstico.